Vamos a hablar hoy acerca del rey Salomón, un rey digno de ser admirado, ¿verdad?, por sus consejos, por todo lo que nos ha dejado plasmado en su palabra. Yo te pediría, querido hermano, querido amigo que estás escuchando, si tienes Biblia en casa, ten la mano, porque hoy vamos a hacer mucha lectura. Vamos a extraer bien en cuanto a las enseñanzas que el Señor nos ha dejado de este rey. Y vamos a comenzar con el capítulo 28 de Primera Crónicas. Y vamos a comenzar desde el versículo 4. Dice así: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Aquí estamos viendo al padre de Salomón, al rey David, que él está diciendo que Jehová, Dios de Israel, lo ha elegido a él de la casa de su padre, lo ha escogido y se agradó para ponerlo por rey sobre todo Israel. Y ahora sigue diciendo el versículo 5: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Vamos a ir analizando de a poquito las enseñanzas que aquí vemos plasmadas. En primer lugar, vemos que este rey Salomón tuvo un padre que previamente Dios lo había escogido. O sea, podemos decir, tuvo una herencia bendita. Una herencia bendita, ya que era, digamos, de todos los hijos, era el que el Señor lo había elegido, al igual que su padre. Su padre, de entre todos los hijos que tenía Isaí, lo había elegido a él, el más pequeño, el pastorcito que estaba en el campo. Sin embargo, el Señor se agradó de ese pastorcito y lo eligió para ser rey. Y ahora sucede que el elegido de David es el rey Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Vemos algo importante, queridos hermanos. Vemos que aquí refiere lo siguiente, dice: porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Qué hermoso que aquí vemos el Señor tomándolo como hijo a Salomón y haciéndole sentir que va a ser su padre. Ya es digno de ser admirado. Ya empezamos nosotros a decir: qué hermoso tener un padre que lo ha antecedido en el trono, un padre del cual también Dios se había agradado de él, y ahora le toca a él ser amado por Yahweh, ser amado por Dios, por Jehová de Israel. Entonces, dice el versículo 7, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Fíjense en que aquí hay para rescatar que el Señor lo iba a afirmar su reino para siempre, pero hay una condición. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 24, lo que dice su palabra: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bien, aquí el Señor también le está diciendo que Él lo va a confirmar a su reino para siempre, pero hay una condición: si Él se esforzare a poner por obra los mandamientos y los decretos de Dios. Hay una condición: yo, Salomón, te voy a establecer en tu reino, voy a confirmar el reino, pero hay una condición: te vas a tener que esforzar a poner por obra, ¿qué? Los mandamientos y los decretos de Dios. Lo mismo que Lucas nos está diciendo aquí, que para poder entrar por la puerta estrecha nos tenemos que esforzar, queridos hermanos. Muchos andan por esta vida pensando que todo es fácil, pero sin embargo el Señor dejó muy claro que la vida eterna tiene su costo, para que nosotros podamos ser herederos del reino que el Señor nos ha prometido a todos los que creen en Él.
Tenemos que esforzarnos, queridos hermanos. Al igual que le está diciendo aquí a Salomón, que él va a darle todo ese reino si se esfuerza por guardar y por poner por obra los mandamientos y los decretos. Vamos al versículo 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bien, yo creo que la admiración en tu corazón debe estar, ya que vemos un hijo agraciado por su padre terrenal y por su padre celestial. Pero aquí el padre le está diciendo, o sea, el rey David le está dejando consejos antes de partir de esta tierra, porque seguramente ya David era bastante anciano y le estaba dejando enseñanzas, consejos, exhortaciones para que pudiera irle bien, así como a él le fue bien, a pesar de que David tuvo muchas caídas y muchas cosas tristes que sucedieron en su entorno familiar. Pero no así, él se arrepintió en todas las oportunidades de corazón sincero, y por eso dice que el corazón del rey David era conforme al corazón de Dios. Entonces, David sabía muy bien quién era Dios. Entonces, sabiendo quién era Dios, le dice: pero reconoce al Dios de tu padre. O sea, le está diciendo: hijo mío, tú, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, porque podría haberle dicho reconocerle, y todos reconocen a Dios, ¿verdad? Hoy en día muchas veces nos topamos con gente y le empezamos a hablar de Dios. Perfecto, todos muestran y manifiestan conocerlo a Dios y reconocer que es el Dios Elohim, el creador y sustentador de todas las cosas, el creador de nuestras vidas. Pero el reconocimiento es una cosa, pero aquí está el padre David diciéndole a su hijo Salomón: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Aquí el rey David le está diciendo a su hijo: sírvele, pero con corazón perfecto. Y aquí yo quiero decirles a ustedes, porque se predica, y era muchas veces el vocabulario de muchos creyentes que decíamos que no podemos ser perfectos. El ser humano no es perfecto y solo Dios es perfecto. Y claro que sí, Dios es perfecto, pero el Señor nos dice que tenemos que ser perfectos así como el Padre es perfecto. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 48, para poder comprobar en su palabra que es real y verdadero. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aquí hay una instancia, un llamado de atención a todos los creyentes para que procuremos el camino de la perfección, para que procuremos tener un corazón perfecto, así como lo está instando su padre a Salomón. Le está diciendo: hijo, sírvele al Dios de tu padre, pero hazlo con corazón perfecto. Porque muchas personas dicen que no, yo soy cristiano, yo lo sirvo a Dios, lo amo a Dios, pero algunas cositas tengo, algunas cositas de mi carácter. Bueno, no puedo ser perfecto, no puedo ser perfecta. Muchos dicen y repiten eso, y muchos han hecho doctrina de esta palabra, que no puede, de esta frase, de esta expresión: yo no puedo ser perfecto. Pero sin embargo la Biblia nos muestra una realidad totalmente diferente. Tenemos que amarlo al Señor y servirle con un corazón perfecto. Y le sigue diciendo David: con ánimo voluntario, porque hay muchos que sirven al Señor pero están quejándose, y se quejan y murmuran y están mal, trabajando mal, porque con un corazón así, con un ánimo contrario al voluntario, el Señor no lo aprueba. Podrás hacer y cansarte todo lo que quieras, pero si no estás con ánimo voluntario, pongo mi voluntad, mi corazón, mi alegría, mi gozo, mi esfuerzo, mi todo para servirlo al Señor,
el Señor no va a aprobar tu trabajo, va a ser un simple sacrificio en el cuerpo nada más, que vas a sufrir aquí en la tierra, y va a ser heno y hojarasca. Pero aquí este rey sabio, el rey David, le está diciendo a su hijo, pero hazlo con ánimo voluntario también. ¿Por qué? Porque sabía David que Jehová, dice, escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Porque le estaba diciendo a Salomón, mira hijo, tú podrás quizás engañar a los que te acompañen en el reinado, podrás engañar a tu familia, podrás engañar a los guerreros, al pueblo, a quien quieras, pero no podrás engañar a Dios, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Por lo tanto, no hagas lo contrario, porque te va a ir mal. Porque aquí le sigue diciendo, si tú le buscares, lo hallarás. Mas, si lo dejares, él te desechará para siempre. Ahora, ¿por qué el rey David le da ese consejo y le dice esas palabras a su hijo? Y acordémonos que el antecesor al reinado de David, o sea, el primer rey que hubo en Israel, se llamaba Saúl. ¿Y qué sucedió con Saúl? ¿Saúl fue escogido por Dios? Sí, fue escogido por Dios. ¿Saúl fue ungido por Dios? Sí, fue ungido por Dios. Muy bien, Saúl fue un profeta, tenía dones que Dios le había regalado. Sí tenía dones profetas, porque en una ocasión él salió con un grupo de profetas profetizando él también. Por lo tanto, vemos que lo rodeaba y lo acompañaba una investidura que Dios le había dado a Saúl para que pudiera reinar. Lo había capacitado para que pudiera gobernar. Pero ¿qué pasó con Saúl? No vamos a analizar la historia de Saúl porque el mensaje no está focalizado en él. Solamente quiero hacer alusión a lo que sucedió. Cuando Dios le da una directiva y no la hace, sino hace su voluntad, no la voluntad del Padre que le estaba indicando desde los cielos, le estaba dando órdenes a través de profetas que hiciera tal cosa, él no lo hizo a su manera. Entonces Dios lo desechó a Saúl para siempre, le quitó el trono a Saúl y dijo, le voy a dar tu trono a alguien mucho mejor que tú. Y ahí le dio el trono al rey David. Entonces el rey David sabía perfectamente que Dios podía desechar, que Dios es dueño de desechar a quien ha escogido, a quien ha ungido y a quien ha dotado de dones. Podemos estar acá en la tierra, hermanos, capacitados y con toda la investidura que Dios nos puede dar para ser siervos y siervas ungidos por Dios. Pero Dios mira las cosas, como dice, pero entiende que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, si tú le buscares, lo vas a hallar. Pero si tú lo dejares, él te va a desechar. Por más ungido, hermano, que seas, por más escogido que seas, por más dotado de la gracia, la bondad, la misericordia y los dones que Dios te haya dado sobre la tierra, si Dios te desecha porque haces tu voluntad y no la de Dios, puede llegar. Entonces, esto le estaba diciendo este rey a su hijo. Le estaba diciendo, si lo dejas, él te va a desechar, pero para siempre. Porque David sabía y conocía perfectamente al Dios que lo había guiado en su trayectoria en el reinado, en su trayectoria en la familia, en su trayectoria durante la vida. Ahora sigamos con el versículo 10. Dice, mira, pues, sigue hablando el padre con el hijo. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casas para el santuario. Esfuérzate y hazla. Seguimos viendo que David le está diciendo, mira, que has tenido un privilegio, dicho de otra forma. Has tenido un privilegio porque Dios te ha elegido. Y no te ha elegido para cualquier cosa, te ha elegido para que le edifiques casa para el santuario. Entonces, le dice, esfuérzate y hazla. Hijo, esfuérzate. El Señor, recuerda que hemos dicho recién que para poder entrar por la puerta de la salvación tenemos que esforzarnos. David sabía perfectamente que este trabajo que tenía que realizar su hijo era un trabajo de esfuerzo. Y lo insta, y hazlo, hijo. Qué hermoso, seguimos imaginando la vida de este rey Salomón y diciendo, qué agraciado este hombre, tuvo todo de su parte. Tuvo un buen padre que le supo dar un buen consejo, que lo supo alentar,
que le supo dar las enseñanzas necesarias para el reinado. Pero sigamos avanzando. Versículo 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Aquí vemos que David está dando a su hijo también las partes materiales. Así como le ha dado la parte espiritual, le ha aconsejado cómo seguir la parte emocional, la directiva de parte de Dios, lo ha hablado de corazón a corazón, como un padre tendría que hablar y aconsejar a un hijo cuando los hijos están en los caminos del Señor para que no se desvíen. Como todos los padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Así estaba David también dándole la parte material, le estaba dando todo. Aquí tienes, hijo, el plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, todos sus aposentos, sus cámaras y las casas del propiciatorio. Y le da todo. Si seguimos leyendo versículo a versículo, vemos cómo el rey David le dio a Salomón todo lo que necesitaba. Versículo 14 dice, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Qué hermoso, estarás imaginándote tú cómo quisieras estar en el lugar del rey Salomón, ¿verdad? Porque seamos sinceros, si lo vemos con ojos humanos, ¿a quién no le gustaría tener un padre que nos deje todo? Un padre terrenal que nos deje por un lado todo lo que Dios le había dicho a David. Y por otro lado, tener a nuestro Padre Celestial teniendo el privilegio de ser elegidos y escogidos por parte de Dios. Quizás tú estás pensando y decir, ¿por qué Dios con algunos hace esto y con otros no hace? Bueno, sigamos avanzando, por eso no pierdas la historia, porque Dios tiene palabra para tu corazón en este día. Dios te va a hablar, te quiere enseñar cómo debemos manejarnos aquí en la vida todos sus hijos. Pero vamos a seguir con esta historia maravillosa. Versículo 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vemos aquí esta herencia bendita, hermanos. Aquí lo que el rey David le estaba entregando a su hijo no eran cosas humanas, no eran planos humanos, no eran diseños humanos, sino eran diseños bajados del cielo, porque le está diciendo todas estas cosas me fueron trazadas ¿por quién? Por la mano de Jehová. Entonces, queridos hermanos, nosotros no sé cómo actuaríamos cuando se nos estuviera entregando un diseño que viene directamente del cielo. Porque, hermanos, iglesias en el mundo entero hay muchas, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles son los diseños. Muchas iglesias podrán tener diseños humanos, diseños trazados por la mano del hombre. Pero aquí vemos un templo a levantarse directamente bajado los diseños desde el mismo cielo por la mano de Jehová. Entonces, querido hermano, seguimos imaginando qué herencia bendita tuvo este rey. Sigamos con el versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Vieron? Aquí está el rey David diciéndole a su hijo que se anime y se esfuerce. ¿Quién no anhela en la vida tener un padre o alguien muy cercano que nos esté dando ánimos? Generalmente cuando se empiezan las obras aquí en la tierra, en los ministerios, lo menos que se tiene es el ánimo y las palabras de bendición de las personas que nos rodean. A veces hay muchos siervos de Dios que han empezado la obra y el ministerio solos y con la contra de toda su familia, de todo su entorno, pero empiezan solo porque están seguros
seguro que la encomienda esa es de parte de Dios. Pero aquí vemos un rey que no estaba solo. Acá vemos un rey que está con su padre dándole las palabras finales y dándole ánimo. Anímate y esfuérzate, vamos, comienza, manos a la obra, comienza a trabajar. No temas ni desmayes, porque no va a estar cualquiera a tu lado. Porque Jehová Dios, mi Dios, va a estar contigo. Qué hermoso, hermanos, que cuando estamos en la vida, en los ministerios que Dios nos pone, saber que Dios va a estar con nosotros. Por eso seguimos adelante. Muchas veces estamos cansados, todos los vientos están en contra nuestra, pero sabemos quién está de nuestro lado. Sabemos quién es el Dios que está con nosotros, peleando la buena batalla. Que aunque a veces esa batalla es dura, porque no hay batalla que sea fácil. Las batallas son batallas. Entonces muchas veces estamos peleando la batalla, pero sabemos que Jehová Dios está con nosotros. Eso le estaba diciendo David. Hijo, esfuérzate y empieza a trabajar, no desmayes. Claro, lo veía bastante jovencito a su hijo y la encomienda que le estaba dando era bastante grande. Entonces el padre le está dando todo lo que le tiene que dar para que se cobre ánimo y le sigue diciendo, mira, y aquí todo tienes, los grupos de sacerdotes, los levitas que te van a acompañar en el ministerio de la casa de Dios, van a estar contigo en toda la obra. O sea, le está proveyendo incluso de la parte espiritual toda. A veces es difícil rodearnos de personas y saber quiénes son los que van a estar a nuestro lado batallando. A veces los pastores es difícil saber quiénes son los que van a estar luchando con él. Pero sin embargo aquí David le estaba dando todo, como podríamos decir vulgarmente, servido en bandeja. Hijo, no tienes que afligirte porque yo te estoy dando todo lo que tienes para trabajar y trabajar bien. Te estoy dando personas voluntarias e inteligentes. O sea, personas que no la vas a tener que estar obligando ni la vas a tener que estar pidiendo por favor que te ayuden. No le vas a tener que pedir por favor, ven a ayudarme en el templo, en la construcción del templo. No le vas a tener que rogar porque son de ánimo voluntario. Y además son personas inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo. O sea, hijo, te estoy diciendo que todos te van a acompañar, porque Dios me lo ha dicho, todos te van a acompañar, hasta el pueblo y los príncipes. Tú eres rey, los príncipes también te van a acompañar. Bien, qué lindo, ¿no? Nosotros nos estamos imaginando ahí a un muchachito que del miedo puede estar empezando a pasar a la confianza. Claro, mi padre me está diciendo todas estas cosas, entonces ¿por qué tener miedo? Voy a hacer la encomienda. Y qué lindo, ¿no? Estamos admirándolo a Salomón realmente porque es digno de ser admirado. Tiene una encomienda bajada del cielo. Vamos al capítulo 29, versículo 1, dice así. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Dios. Miren, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. No ha elegido a otro de mis hijos, lo ha elegido a Salomón. Y él es jovencito, le está diciendo, ¿no? Pero le está diciendo a la asamblea, le está informando lo que va a suceder. Y le dice, él es tierno de edad y la obra es grande. Pero la casa no es para hombres, sino es para Jehová Dios. Entonces ahora vamos al versículo 19 de este mismo capítulo. Miren, hermanos, aquí entramos a una oración que está haciendo ya David. Y es la última oración que él está haciendo. Y dice el versículo 19, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Aquí estamos viendo a un padre por excelencia que está orando a Dios y encomendando todas las cosas en las manos de Dios, como hacemos los padres, ¿verdad? Los padres siempre nos afligimos por los hijos y queremos que nuestros hijos anden en sus caminos, en los caminos de Dios. Ese es el deseo ferviente de todo padre que quiere que sus hijos sigan la misma trayectoria que han seguido ellos en los caminos del Señor, sin apartarte a diestra ni a siniestra. Entonces así está orando allí, está orando el rey David y pidiéndole al Señor. Ya no le está diciendo a Salomón, ya no le está hablando de persona a persona, ahora está hablando
a Dios, a Yahweh, al Dios que él conoce. Le está diciendo, por favor, a sí mismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, tus testimonios, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Pidiéndole al Señor cosas buenas para sus hijos, cosas buenas para que, Señor, haz que mi hijo guarde tus mandamientos. ¿Quién de todos los padres, por lo menos los que queremos que nuestros hijos anden en sus caminos, nuestras oraciones no son esas? Señor, que mis hijos guarden tus caminos, que obedezcan tu palabra, que no se desvíen. Esa es la oración, debía ser por lo menos, de todo padre hacia su hijo. Pero vamos a seguir adelante avanzando. Llegamos al capítulo 22, dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová lo ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Por segunda vez están dando la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Lo están ungiendo a él y al sacerdote que lo va a acompañar. Seguimos admirando, ¿verdad? Estamos viendo la vida de un joven que podemos admirarla. Podemos realmente admirar porque ha sido elegido, ha sido escogido y ha sido ungido por Dios. Versículo 23 al 25 dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Queridos hermanos, aquí estamos viendo puntos que a simple lectura nomás nos pueden contentar el corazón cuando admiramos a los que son fieles a Dios. Ha sido ungido, aquí tiene la promesa y el cumplimiento de parte de Dios, que Dios le dijo que lo iba a prosperar si él guardaba sus mandamientos y si él tenía un corazón perfecto. Si lo buscaba lo iba a hallar, y aquí estamos viendo que hasta el momento es un joven que ha sido prosperado porque el Dios que cumple las promesas va a cumplirla en tu vida como la ha cumplido en el rey Salomón. Ha sido prosperado y dice que todo Israel le obedeció. Qué lindo, el corazón se nos salta de alegría de ver cómo un joven puede mantenerse siendo prosperado, que toda una nación le obedezca, todos los príncipes, incluso la casa de él, sus hermanos, todos los hijos, dice, del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová, dice, engrandeció en extremo. No solamente dice que lo engrandeció, sino que en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, o sea, de toda la nación. Y le dio tal gloria en su reino. Hermanos, quizás tú estás diciendo, pero esa historia puede ser real, porque estamos viendo que nosotros acá en la vida la peleamos y a veces no tenemos la condición de Salomón, porque las historias están para darnos un parámetro de lo que nos puede suceder si seguimos los ejemplos de los siervos que están acá plasmados en la Biblia. Pero sigue tú admirando a este jovencito que ya han pasado los años y él ha guardado todo lo que el Señor le ha dicho. Vamos a seguir viendo si es así. Vamos a Segunda Crónica, ahora capítulo 1. Y dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobre manera. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 15, me gustaría leértelo. Dice así su palabra: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Aquí vemos a otro siervo poderoso que no quería ir a ningún lado si la presencia de Dios no iba con él. Y aquí vemos que Jehová su Dios estaba con él. Estaba con él, hermano, porque sin la presencia de Dios es imposible hacer una obra, y es mejor que no la hagas. Si la presencia de Dios no te acompaña, entonces en vano vas a trabajar, te vas a cansar en vano y todo va a ser en vano. Aquí tenemos a dos personas que habían estado con la presencia de Dios
Y también me gustaría que leyéramos el Salmo 51:11 para ver lo que su padre, el rey David, en un momento determinado, en una oportunidad, también expresó algo acerca de la presencia del Señor. Salmo capítulo 51, versículo 11, su palabra dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí vemos este rey clamándole al Señor que no lo eche de delante de él y que tampoco quite de él su Santo Espíritu. Eso es lo que le asustaba y le preocupaba al rey David. Cualquier cosa, pero que la presencia del Señor no se apartara de él. Entonces lo vimos en Moisés, lo vemos en el rey David, y ahora vemos aquí a este rey que dice que Jehová, Dios, estaba con él. Y es hermoso, hermanos, saber que Dios va con nosotros peleando las batallas. Aunque tengamos muchos problemas, pero si sentimos la presencia del Señor acompañándonos, eso es lo que nos da ese impulso, eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Por eso es que hay muchos siervos que tienen problemas en sus iglesias, muchas siervas que tienen problemas en su iglesia, pero la presencia de Dios los acompaña. Y por eso siguen adelante, porque sin la presencia de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Bueno, aquí el Señor le había regalado todo esto a Salomón. Jehová su Dios estaba con él y lo había engrandecido sobremanera. Versículo 6 dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquí estamos viendo a un rey ofreciendo holocaustos al rey de reyes, al Señor, al Dios Todopoderoso. Estaba ofreciéndole 1000 holocaustos, o sea, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué hermoso es que se le haya aparecido Dios a Salomón, a este rey. Profeta, se le apareció Dios, no sabemos cómo, pero acá la Biblia dice que esa noche que él había ofrecido los holocaustos a Dios, se le apareció Dios y le habló y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Estamos viendo a un Dios que le está diciendo: Salomón, pídeme, que quiero bendecirte, quiero seguir bendiciéndote. Y versículo 8 dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Aquí está el rey Salomón reconociendo que él había sido puesto por Dios, pero está diciendo que confirme la obra que le había dicho a su padre David, porque estaba ante un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y le dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Fíjense en un rey que está pidiendo no lo que todo jovencito pediría, ¿verdad? Porque generalmente vemos que cuando se suben a los gobiernos, los presidentes, los gobernadores, dan por un tiempito, pero no ha pasado mucho y ya pronto han puesto su mirada en las riquezas. Y los hijos de los mismos también. Podemos ver que empiezan a progresar y empiezan a enriquecerse porque el corazón está inclinado a lo material. Porque un corazón sin Dios está inclinado a las cosas de esta tierra, a las cosas que son pasajeras, a las cosas que Dios dijo: cielo y tierra pasarán, o sea, serán destruidas, mas mi palabra no pasará. Pero aquí vemos en la tierra las personas cómo ponen el corazón en las cosas materiales. Lo primero que quieren es estudiar. Lo segundo, ser profesionales. Lo tercero, poder ganar dinero, tener un buen trabajo y ganar dinero. Y eso es lo que todos hemos deseado en algún momento de nuestra vida. Por eso estudiamos, nos esforzamos para tener un buen trabajo, y cuando tenemos un trabajo, muchos quieren tener otro mejor trabajo y se esfuerzan un poco más por ganar dinero y ganar un poco más. Y no está mal, la verdad, pensar de esa manera, porque queremos darle un buen vivir a nuestros hijos, pero muchos se quedan en esa parte material nada más y viven para eso nada más.
Y ahí está cuando el problema empieza a llegar a las familias, empiezan a llegar porque se empieza a disolver todo, porque la persona empieza a focalizarse en lo material y Dios ha dicho que no pongamos la mirada en las cosas de esta tierra, no pongamos la mirada en las cosas materiales, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Bueno, pero este rey va avanzando perfecto. Aquí está hablando con Dios y le está diciendo, dame ahora sabiduría y ciencia. Le está pidiendo sabiduría y ciencia, no le está pidiendo dame riqueza, prospérame más que a mi padre o tanto como a mi padre. No, él está diciendo dame ahora sabiduría y ciencia para que yo pueda presentarme ante este pueblo, porque este pueblo es como, dice, el polvo de la tierra, tan grande es. ¿Cómo voy a hacer si no tengo sabiduría y ciencia para gobernar? Pero es que a algunos no le importa cómo gobernar en la tierra. Estoy hablando también de los líderes religiosos, no les importa cómo gobernar, mientras que tengan un buen vivir, no les importa. Pero no le estoy hablando de un buen vivir, de un súper buen vivir, no les importa entonces la parte espiritual, cómo gobernar, cómo instruir al pueblo de Dios. No se preocupan, hay muchos que no se preocupan por la parte espiritual. ¿Qué alimento le voy a dar a mi pueblo? ¿Cómo le voy a instruir? ¿Cómo los voy a corregir con la problemática de cada familia? Porque cada familia tiene su problemática. Pero aquí estamos viendo un rey sabio, un rey que está pidiendo sabiduría y ciencia porque quiere gobernar bien, quiere hacer las cosas bien. Y entonces dijo Dios, versículo 11 a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, o sea, de los enemigos, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué admiración, queridos que están escuchando de esta historia, ¿verdad? Aquí está concediéndole el Señor lo que el Señor le ha dicho, pídeme, Salomón, lo que tú quieras, pídeme. Entonces, aquí vemos que el Señor le está concediendo, pero por añadidura le está concediendo. O sea, porque has pedido sabiduría y ciencia, te son dadas, pero además te voy a dar riquezas, también bienes y gloria. Te voy a dar todo lo que no me has pedido porque tu corazón ha sido perfecto ante mí. Dicho de una manera parafraseada, tu corazón ha sido como yo quería que sea tu corazón. Has pedido lo que yo quería que tú pidieras. No has pedido riqueza de entrada, bienes o gloria, no has pedido. Entonces ni siquiera has pedido que destruya a tus enemigos, ni tampoco has pedido muchos días, sino que solamente te has limitado a pedir lo que tenías que pedir para que te vaya bien. Entonces qué alegría, ¿no? Estamos admirando a un rey, a un hombre, a un joven que sabe caminar hasta ahora por esta vida. Se va manejando conforme a lo que todos tendríamos que manejarnos acá en la vida, para que nos vaya bien y para que nuestros días sean prolongados en la tierra. Como dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces sigamos avanzando porque no quiero quedarme en esta primera parte de la historia de Salomón, porque el Señor te quiere dar una enseñanza. Vamos a llegar al final, pero sigamos avanzando. Capítulo 2, versículo 5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Miren, estamos aquí frente a un hombre que está reconociendo que la casa que tiene que edificarle a Dios tiene que ser grande. ¿Por qué tiene que ser grande? Porque no ha pensado quizás en la multitud de la gente, sino ha pensado en lo que significa Dios. Dice, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. O sea, los demás dioses lo ponen con minúscula porque el rey Salomón entendía que los otros dioses eran menores y que el Dios a quien él servía y a quien tenía que edificarle casa era mayor que todos los dioses, hasta el punto que dice, ¿quién va a ser capaz de edificarle casa a alguien que ni siquiera los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener?
Entonces él sigue conociendo su indignidad ante un Dios tan grande. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Si no solamente yo puedo servir, ¿para qué? Para quemar incienso delante de él, para hacer lo que humanamente tenemos que hacer, los que obedecen sus mandamientos y sus decretos, sus estatutos. Yo solamente podría servir para eso, pero ¿quién soy yo? O sea, estamos viendo a un hombre humilde, a un joven humilde, que está reconociendo su indignidad, está reconociendo su estado ante un Dios tan grande. Porque a veces hay algunos que van por esta vida creyendo que son más grandes que Dios, creyendo que son más grandes que el que los ha creado, creyendo que son más grandes que el alfarero, y no recuerdan que somos barro y polvo sacados y torneados y formados por la mano de Dios y con aliento de vida, porque Él nos dio aliento de vida. Pero sigamos avanzando, queridos hermanos, en esta historia maravillosa que estamos leyendo, porque estamos admirando a este joven que está reconociendo, como todos tenemos que reconocer al Dios que servimos, al Dios que adoramos. Cuando venimos a la iglesia a adorar, ¿verdad? Tenemos que reconocer a quién estamos adorando, tenemos que reconocer a quién estamos alabando, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bueno, este rey estaba reconociendo realmente la grandeza del Dios Elohim. Vamos ahora al capítulo 6. Vamos a resumir un poquito la historia, porque después viene la construcción del templo, la construcción de sus casas. Entonces eso no nos interesa porque perderíamos mucho tiempo. Avancemos hasta el capítulo 6 y vamos al versículo 4. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Qué hermoso, ¿no? Está bendiciéndolo a Dios. Qué lindo es cuando podemos bendecir, abrir nuestros labios para bendecirlo a Dios. A veces nos acostumbramos a ser seres maldicientes, hermanos, y lo único que hacemos en la tierra es maldecir, porque cuando nos quejamos, nos transformamos en personas maldicientes, porque estamos diciendo mal. Y a veces no solamente diciendo mal de nuestros semejantes, sino también estamos diciendo mal del Creador, de nuestro Dios, el que nos ha creado, de nuestro Adonai, el que es dueño de nuestras vidas. Pero aquí vemos a este rey que está bendiciendo a Dios. Vamos al versículo 14 y aquí llegamos a la oración de Salomón. Dice así, versículo 14 y 15. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Qué maravillosa oración que está haciendo Salomón, reconociendo que no hay Dios semejante en el cielo, porque no había idolatría en el corazón de este rey. Hasta este momento no había idolatría en el corazón, y eso pasa con la vida de las personas. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos reconociendo que no hay otro Dios semejante en la tierra. Pero a ti, querido amigo que estás escuchando hoy la radio, adora al Dios que te ha creado y al Dios que ha creado el cielo y la tierra. Porque si tú adoras otras cosas, en tu corazón hay idolatría, y Dios abomina la idolatría. Ya vamos a ver al final de esta historia si realmente es cierto lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Aquí vemos a un rey, a un joven que está sabiendo adorar al único Dios, Jehová Dios de Israel. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Entonces, que bendices y que tienes misericordia, ¿con quiénes? Con los que caminan delante de ti de todo su corazón. Entonces, si tú, amigo que estás escuchando, caminas delante de Dios con todo tu corazón, adorándolo y reconociéndolo en todos tus caminos a Dios, vas a ser bendecido y prosperado como este rey que había sido prosperado, bendecido, engrandecido sobremanera, porque su corazón era perfecto, porque él reconocía al único Dios y había guardado lo que su padre le había dicho que tenía que guardar de parte de Dios. Ahora vamos al versículo 19. Dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo,
y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Miren qué hermoso este rey, ¿no? Se está reconociendo un siervo delante de Dios. ¿Cómo nos reconocemos nosotros en la presencia de nuestro Dios? Es que a veces hay personas, hermanos, que quieren ser más grandes que Dios. Y eso es lo triste, hermano, que le quitan la gloria a Dios y se la ponen en su cabeza. Y andan en esta tierra con gloria humana porque no hay otra. Acá en la tierra los hombres no podemos tener gloria, tenemos que dar toda la gloria. Toda la gloria sea para nuestro Dios, porque de Él es la gloria. Y este joven estaba reconociendo, tú vas a mirar la oración de tus siervos, está reconociendo un siervo, hermanos, siendo un rey, elegido por Dios, ungido por Dios, escogido por Dios, se estaba considerando un siervo y estaba rogándole a Dios. No estaba haciendo una plegaria vulgar, rapidita o copiada o aprendida. No, de su corazón estaba rogando. Los ruegos salen del corazón, las súplicas salen del corazón. No son cosas que nos han transmitido personas, nuestros abuelos, nuestros familiares, la iglesia. No, es un clamor del corazón, del alma, que sale, es un gemido ante la presencia de Dios. Y bueno, sigue el versículo 20, dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Miren qué oración tan sincera, reconociéndose el siervo delante de la presencia del Señor y pidiéndole al Señor que los ojos de Él estén abiertos siempre en esta casa, día y noche, sobre el lugar donde Él dijo, mi nombre estará allí. Qué hermoso que le digamos, Señor, sobre nuestras iglesias, tus ojos estén día y noche abiertos. Sabemos que los ojos de Dios nunca se cierran, y gracias a Él, no que no se cierren, porque nosotros los hombres muchas veces cerramos los ojos para ver las necesidades, para ver lo que tenemos que ver, muchas veces no queremos verlo. Pero Dios no cierra los ojos porque es un Dios de misericordia que está mirando toda tu vida, toda tu necesidad. Y si tú clamas a Él en oración con corazón perfecto, el Dios de toda misericordia va a escuchar tu oración. Aquí estamos viendo cómo Él está rogando y poniéndose en esa condición de siervo, orando como siervo. Y ahora vamos a avanzar un poquito más al versículo 42 de este mismo capítulo. Dice, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Humildad, hermano, humildad. Aquí estamos frente a un rey humilde. Le está diciendo, no me rechaces, no rechaces al que tú has ungido, Dios. Acuérdate de las misericordias que has tenido con David. Qué lindo es que la humildad nos acompañe en el ministerio que estemos haciendo, hermano. Porque la arrogancia, la soberbia y la altivez, Dios la detesta, la desecha, la abomina. La abomina, hermanos. Abomina lo soberbio el Señor. Sabemos cuál es el lugar de los soberbios, cuál es el destino de los soberbios. Ese es el pecado de Satanás. El enaltecimiento, la soberbia, el orgullo es el pecado de Satanás. Y el destino de todos los que tienen eso es el infierno. Por eso es que todos, hermanos, tenemos que procurar tener corazón perfecto ante Dios, porque todos tenemos una cuota de soberbia. Todos tenemos una cuota de orgullo sobre nuestras vidas y tenemos que trabajar en esas áreas y clamarle y rogarle al Señor para que siempre seamos personas con corazón contrito y humillado, porque el Señor dice que a los de corazón contrito y humillado, a ellos se escucha, de ellos se contenta el Señor. Vamos al capítulo 7, versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Qué hermoso, ¿no?
También vemos que la gloria de Jehová entró en el templo, hermanos. El fuego de Dios cayó, porque hermanos, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, el fuego de Dios va a descender sobre nuestras vidas, el fuego de Dios va a caer sobre nuestra iglesia. Por eso es que tenemos que purificar los altares y llevar a las personas que traten de purificar sus vidas, llevarles a esa humillación en la presencia del Señor, para que pueda descender el fuego y la gloria de Dios a nuestras iglesias, el fuego de Dios y la gloria de Dios a nuestras vidas y a nuestras familias, hermanos. Alinear nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque aquí vemos que todos estaban alineados, por eso descendió el fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas. O sea, fue aprobado lo que Salomón estaba ofreciéndole a Dios. ¿Cuántas veces habemos ofrecido holocaustos y sacrificios a Dios que no han servido para nada? Ha quedado todo quemado, consumido, sin ninguna aprobación de parte de Dios. Pero aquí vemos que Dios acompañaba a este rey porque estaba adorándolo a Él, reconociéndolo a Él como el único Dios. Entonces vemos que la gloria se manifestó sobre Él y sobre el pueblo. Cayeron todos postrados, adorando a Dios en el pavimento. Dice, allí estaban todos postrados, adorando y alabando a Dios. Vamos ahora al versículo 8, dice: entonces hizo Salomón fiestas 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Gamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes 7º envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón. Todos estaban gozosos, hermanos, porque cuando la bendición de Dios está, todo el pueblo se goza. Pero cuando la bendición de Dios no está en un lugar, hay amargura, hay resentimiento, hay celos, envidia, enojo. Por eso hay que erradicar de los altares personales, de los templos nuestros, que somos templo del Espíritu Santo, hermano. Hay que erradicar todo eso, para que Dios se pueda manifestar. Aquí todos se fueron gozosos. Tuvieron ahí una semana celebrando las fiestas que tenían que celebrarle a Dios conforme a las costumbres de los judíos. Tenían que celebrar todas esas fiestas. Dios estaba contento porque Salomón estaba actuando bien, y Salomón estaba contento y el pueblo estaba contento. Y dice el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, en su familia, fue prosperado. Porque la bendición nos acompaña, hermanos. Cuando hacemos las cosas bien, la bendición va a estar en la iglesia y nos va a acompañar a la familia también. Dice versículo 12 al 15, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y sigue diciendo versículo 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y a esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por esto Él ha traído todo este mal sobre ellos. Miren, queridos hermanos, la segunda vez que Dios se le aparece a este rey, ya no es para decirles: Salomón, pídeme todo lo que quieras. En la primera visita que Dios tuvo con Salomón, le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras.
Ahora Dios está visitándolo nuevamente a Salomón, pero ya no le está diciendo pídeme todo lo que quiera. Ahora le está dando órdenes, le está diciendo humíllate, humíllate, porque si tú te humillas y mi pueblo se humilla, entonces yo realmente voy a escucharlo. Voy a sanar su tierra, voy a perdonar sus pecados, pero si buscan mi rostro y se convierten. Aquí Dios le está dando las advertencias pertinentes en el caso de que ellos empezaran a pecar y apartarse de sus caminos. Le está diciendo, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, humillado, porque el rey David cometió muchos errores, sí, pero fue un hombre que supo humillarse en la presencia de Dios. Y si tú hicieres como hizo tu padre y guardares como tu padre, entonces yo, sí, realmente voy a confirmar tu trono. Lo voy a confirmar como yo te he prometido. Pero si tú te olvidares y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ti y empezares a adorar otros dioses ajenos y lo adorareis, entonces tenés la certeza que mira lo que te voy a hacer. Yo te voy a arrancar de mi tierra y te voy a arrojar de mi presencia y lo voy a poner por burla y escarnio de todos los pueblos. Hermanos queridos, hasta aquí la historia venía bien. El rey Salomón reinó por 40 años. 20 años estuvo gobernando perfectamente bien. Perfectamente bien a la manera que Dios le había mandado. Pero vemos que hay una advertencia muy delicada que la tenemos que tener en cuenta todos los que queremos que nuestros días acá en la tierra sean benditos. Que nuestros días acá en la tierra vayan acompañados con la presencia del Altísimo, como lo iba hasta este momento, hasta esta instancia, pero Dios le está recordando y dándole una advertencia. Recuerda que vas a hacer escarnio y burla de todos los pueblos. De todos los pueblos si tú me dejas. Y algo muy triste que él no quería era que la presencia de Dios se apartara, ni tampoco Moisés, ¿se acuerdan? Ni tampoco el rey David, porque no sé qué debe ser vivir en esta tierra sin la presencia de Dios. Debe ser terrible. Es el caso de las personas que viven sin Dios, pero los que hemos conocido a Dios y hemos conocido la presencia de Dios, es maravilloso habitar en la presencia de Dios, es maravilloso caminar con la presencia de Dios. Pero aquí Dios le está diciendo: yo los voy a arrojar de mi presencia, y de haber sido exaltados, de haber sido engrandecidos, de haber sido reconocidos por toda una nación, por todo un pueblo, van a pasar a ser burla y escarnio de todos ellos. ¿Cómo puede dar vuelta la vida de una persona de un día para el otro? Cuando nuestro corazón deja de ser perfecto, cuando nuestro corazón se transforma y dejamos de buscar los mandamientos, la palabra bendita de Dios. Porque tenemos que amar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que amar. A veces amamos tanta cosa en esta tierra, menos la palabra de Dios. Amamos nuestros padres y está bien porque es un mandamiento honrarlo, amarlo. Amamos nuestros hijos y está bien porque Dios nos da los hijos para que los amemos. Amamos el trabajo, amamos el estudio, amamos la familia, amamos todo lo que queremos. Pero nos olvidamos que Dios merece todo nuestro corazón, no un pedacito. Y eso es lo que Dios le estaba haciendo ver. Me vas a adorar a mí, no vas a adorar a otros dioses, porque yo te digo, si entra la idolatría en tu corazón, todo lo que yo te he prometido y le he prometido a tu padre, te lo arrancaré de tu vida. Sigamos el versículo 22 de este capítulo 7, dice: y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Miren, hermanos, qué triste es, ¿no? Que a veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de una tierra mala. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas, un reino de cautividad y de muerte, que lleva a la muerte, a la perdición, porque el camino de esclavitud nos lleva a la misma muerte, nos lleva al mismo infierno. Y el Señor le está diciendo que se va a responder por qué Dios lo ha puesto por escarnio, por qué Dios lo ha puesto por espanto y por burla. Ante todos van a responder: por cuanto han dejado a Jehová Dios de su padre, que los ha sacado de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los han adorado y lo han servido. Entonces, queridos hermanos, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado,
Porque cuando nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, nos desviamos el camino, nos apartamos del camino recto, nos apartamos del camino de la luz que nos ilumina, que es Jesucristo, es la luz del mundo. Y nos volvemos al camino de la cautividad, nos volvemos al camino de las tinieblas. Y el Señor le está diciendo, entonces van a tener que responder que fueron por sus propios actos malos aquí en la tierra, por lo cual yo hice lo que hice con ustedes. Capítulo 8, versículo 11, aquí vemos un cambio rotundo y radical en la vida de este rey, que había tenido el buen consejo de su padre, el buen consejo y la benevolencia de un Dios de toda misericordia y de un Dios de toda justicia. Y sin embargo vemos un cambio y un vuelco rotundo, y toda la historia que has venido admirando y deseándola y quizás envidiándola. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Una envidia sana, podemos decir. Aquí vemos qué ocurrió en la mitad de su reinado. Dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Vemos que aquí ha emparentado con la hija del Faraón, o sea, ha vuelto a Egipto, a donde no tenía que buscar. Ha buscado una mujer que no tenía que buscar, una mujer que adoraba a otros dioses totalmente distintos, que al dios Ra, que al dios no sé cuánto, Astoret, y a los dioses del cielo y cuántas cosas. Empieza a emparentar cuando Dios le ha dicho, le ha estado dando advertencias severas de que no adoren otros dioses, porque esa mujer que él ya la hizo para sí su esposa, iba a tener influencia en su vida. Entonces vemos después el capítulo 9, dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. ¡Qué tristeza! Entró el materialismo por las cosas de esta tierra. Vimos a un rey que en primera instancia estaba adorando al único Dios. No le importaban las cosas de la tierra, por cuanto él pidió que se le diera sabiduría y ciencia. No pidió riqueza, ni bienes, ni gloria. Vemos a un rey que ha comenzado desfocalizado de las cosas materiales, y sin embargo ahora vemos a un rey que se está focalizando ¿en qué? Justamente en las cosas que no tenemos que focalizarnos, hermanos. Aquí había empezado el materialismo, empezó a hacer negocio, vino la reina de allí de África a mostrarle toda la riqueza, la sabiduría, y empezaron las contrataciones materiales entre reyes de aquí y reyes de allá. Empezó a establecer contactos con uno y con otro, y ahí vino la perdición de este rey, que podría haber tenido un final hermoso como el que venimos admirando de él. Pero sin embargo, queridos hermanos, vemos que cuando nuestro corazón se olvida de Dios, queridos hermanos, las cosas no nos pueden ir bien. Las cosas no nos pueden ir bien, porque cuando ponemos los ojos y el corazón en lo material, el Señor dice que donde pones tu corazón, ahí va a estar tu Dios, ese va a ser tu Dios. Allí volcó el corazón este rey, lo volcó a su corazón a las cosas materiales, y dice que fue tan duro su gobierno. Él gobernó con látigo fuerte se olvidó de esa humildad y esa ternura que tenía. Todo el materialismo empezó a acaparar su corazón, y las mujeres empezaron a acaparar el corazón de este hombre también. Qué triste que es, hermano, cuando nosotros nos olvidamos de las advertencias que Dios en un tiempo nos ha hecho. Dice el capítulo 11 de Primera Reyes, vete a Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor,
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, y vemos que era Hadad edomita. Después el versículo 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Y versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, alzó su mano contra el rey. Aquí vemos, queridos hermanos, que este fue el triste final de ese hombre que hemos admirado. Este es el triste final de este rey que hemos admirado. Este es el triste final de un hombre que ha sido elegido, de un hombre que ha sido ungido, que un hombre que ha sido favorecido, bendecido, prosperado por Dios, que la presencia de Dios lo acompañaba. Hermanos, un hombre que hemos admirado, porque ¿quién no desearía ser como lo fue este rey? Pero sin embargo vemos que el final de sus días fue triste, porque en la mitad de su reinado desvió su corazón, porque sus mujeres, tantas mujeres que traían dioses, que Dios le había dicho que no se emparente, que no busque. Sin embargo, él se olvidó de todo lo que Dios en un tiempo le había dicho. Queridos hermanos, fue triste porque el reino de Israel, las 12 tribus de Israel se dividieron y solamente le quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y de Manasés, por amor a David, su padre, y por amor a Jerusalén, que tanto la amó Jehová. Entonces las otras 10 tribus pasaron a su enemigo, a su peor adversario, a su siervo. Se la entregó el Señor. Esa fue la herencia que Salomón le dejó a Roboam su hijo. Una herencia de división, una herencia de pérdida, hermanos. Una herencia en donde Dios lo iba a dejar por escarnio y burla ante todas las naciones. Y hasta el día de hoy, el escarnio y la burla los acompañó, hermanos. Qué triste que fue el final de Salomón. Empezó bien y terminó mal, porque desvió su corazón, porque se olvidó de todo lo que Dios en un tiempo le había dicho. Ojalá, querido pastor, querida pastora, que estás en el servicio, puedas terminar tu obra como el buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no termines como burla y escarnio ante los ojos de los pueblos, porque el Señor nos ha mandado a ser antorcha, a ser testimonio en un mundo de tinieblas, para que empecemos y terminemos bien nuestra encomienda, como el Señor nos dice, con todo sus advertencias, amando la palabra de Dios, obedeciéndola y siguiéndolo, por sobre todas las cosas, humillándonos en la presencia de un Dios todopoderoso. Dios lo bendiga, queridos hermanos. Vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre amado, Dios bendito, gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea toda la gloria porque tuya es, Señor, toda la honra, todo imperio y potestad es tuyo, Señor. Te damos las glorias y glorificamos tu nombre porque tú eres el único Dios. Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, Señor. Que tú estés gobernando la vida de tu siervo, ministrando el alma, el cuerpo, el corazón de las personas que han decidido servirte con un corazón perfecto. Que no se olvide, Señor, que con un corazón perfecto solamente pueden agradarte a ti, pueden ser bendecidos y tu presencia los puede acompañar. Señor, yo te pido que en este día tú estés ministrando el corazón de las personas que han estado conectadas, escuchando, Señor,
Una tarde difícil, Señor, pero una tarde donde tu presencia, a pesar de todo, nos ha acompañado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la gloria y pedimos la bendición sobre todos aquellos que quieren esforzarse y ser valientes, Señor, como el mandato tuyo. Que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha, que nos esforcemos, Señor, a llevar la encomienda que tú nos has dado a cada uno, porque a cada uno nos has elegido para algo acá en la tierra. Bendigo tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y oro en el nombre de Yeshua HaMashiach, el único y suficiente Salvador de nuestra vida, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.